A continuación, relacionaremos el artículo número 8 y número 10 con la película Filadelfia. El artículo número 8 menciona que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En la película vimos que el personaje principal es despedido de la firma de abogados en la que trabaja por presentar VIH y que no había alguien que lo quisiera defender en este caso, ya que él se sentía vulnerado. Después de mucha búsqueda y apoyo, encontró un abogado que lo defienda. Pero esto no debería ser así. Este es un derecho que debe darse y que el Estado debe garantizar. No es un favor que nosotros debemos pedir, sino es algo que se deba cumplir. Debemos tener alguien que nos represente y que nos defienda ante algún tribunal cuando se presente el caso. Mientras que en el artículo número 10 menciona que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Bueno, aquí se ve una desigualdad y una discriminación enorme porque el abogado es discriminado por presentar VIH. En ese tiempo era una enfermedad tabú, que no se sabía cómo se contagiaba y que todo el mundo tenía miedo. Entonces lo empezaban a discriminar y por eso no había alguien que lo quisiera defender, había una desigualdad y una discriminación que predominaba. Entonces aquí estos derechos se fueron vulnerados y eso tampoco debería darse porque a pesar de cualquier condición que una persona tenga, tiene el mismo derecho de ser defendido, de tener expresión, de tener opinión ante el público y poder defenderse ante la justicia y más aún si es que nos encontramos en un aspecto jurídico ante un tribunal donde se exponen ciertas vulnerabilidades. El texto de la película permite comprender cómo se produce la discriminación y la violación de los derechos de una persona. La relación que se presenta con los artículos 2 y 3 de la Carta de Derechos Humanos nos permite entender el por qué es necesario vivir en un entorno que no se vulnere la individualidad y el desarrollo de un ser humano debido a su orientación sexual. Como es apreciado en la película, esto provoca una limitación en su libertad, acarreando la pérdida de su seguridad hasta el punto de denigrar a la persona afectada. En el desarrollo de la película se puede apreciar la discriminación y denigración de las personas hacia el abogado Beckett, que es el personaje principal y el sujeto de la agresión de sus derechos debido a que padece SIDA. De igual modo, se presenta la parte contraria a la afectada, que es el abogado Miller, que se encargaría de defender a Beckett, pese a que esto iba en contra de sus ideales. Aún así lo realiza porque considera que lo sucedido es una violación directa a la ley que él procura defender y ejercer. A continuación tenemos la descripción de los siguientes artículos en relación a la película de Filadelfia, la cual en este caso tenemos como parte final el artículo 12 y el artículo 29, la cual la interpretamos con la siguiente manera. Por ejemplo, en el artículo 12 nos menciona, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o su correspondencia ni ataques a su honra o reputación. Esto en relación a la película hace en cuenta a los comentarios o a las opiniones que tenían con el abogado. Por ejemplo, él ejercía normalmente en su trabajo, pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Iban con cierto tipo de injerencias, la cual eran, por ejemplo, de que el trabajador era inepto o no realizaba bien su trabajo o como estaba estipulado, pero más bien eran por otras oposiciones, como por ejemplo que era homosexual o era un tipo de discriminación que no permitía que este artículo esté ejerciendo como tal. Nos menciona que toda persona tiene derecho a protección por ley. Esto quiere decir que toda persona tiene derecho a un cuidado personalizado, pero por defensa. ¿Esto qué quiere decir en relación a la película? Cuando el abogado estuvo buscando quien lo defienda, al principio pues se notaba que hubo esa duda, duda del abogado, la cual no le permitía darle al 100% esa ayuda de protección, debido a que el abogado también era homofóbico, algo que es inevitable no tomar en cuenta en relación ahorita al comentario que está haciendo en relación al artículo y a la película,
porque va en contra de lo que el artículo está mencionando. En cambio, el artículo 29 lo que nos dice que toda persona tiene derechos respecto a la comunidad. Esto hace en relación a la interacción que tiene el individuo con, puede ser con las personas más cercanas a su labor, a su familia, a su vivienda. En este caso hace en relación a las acciones que tienen con las demás personas, a ejercer tal como es, con libertad, sin miedo, pero en este caso, el problema fue tratar de poder abrirse como es a la comunidad por el miedo de algún pensamiento erróneo que tenga la gente o que le llegue a hacer a un lado, pero realmente de eso trata el artículo, de que la persona, el individuo, en este caso el abogado, llegue a ser, eh, llegue a abrirse a tal como es, pero ese miedo de llegar a ser o de oprimir realmente cómo es su personalidad, cómo piensa él, era lo que no se permitía. También nos permite que en el ejercicio de sus derechos y en él disfrute de sus libertades, que va en relación también a la primera parte del artículo 29, a lo que existía esa opresión de poder ser un poquito más abierto o realmente demostrar cómo es tal cual, por el miedo de qué pensarán los demás o qué pensará cómo será mi interacción con las demás personas. Entonces también aquí esta parte del artículo no se llegaba a cumplir al 100%. De igual manera, en la parte que dice que en los derechos no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos según las Naciones Unidas. Esto quiere decir que hay que seguir un orden de responsabilidad ante todos los artículos que se están mencionando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este caso, como son dos principales a mencionar, entonces, como les había explicado anteriormente, no se llega a cumplir al 100% todos lo que menciona cada artículo en relación a la película que se llegó a observar. Entonces, esta parte del artículo tampoco se estaría respetando al 100% porque están siendo ejercidos, pero por oposición. No hay un, no hay un camino, no hay como un correcto funcionamiento de estos artículos, de estos derechos en relación a la película que se logró observar.